Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Vázquez y a nombre del Comité Permanente Académico de CIENUPSUR les doy la bienvenida a la jornada de casos clínicos de medicina interna, enfermedades y emergencias, con nuestra ponente a cargo, la universitaria Shirley Cisneros, estudiante de Medicina Humana de la Científica del Sur. Ella es CEO y coordinadora general de cursos médicos, la academia, es externa del Hospital Arzobispo Loaiza y docente de la Academia de Cursos Médicos de Biología, Farmacología, Diagnóstico por Imagen y Pediatría. Agradecemos su participación y te doy la palabra, Shirley, para que puedas comenzar a proyectar. Hola Ángela, muchas gracias por la invitación y a ustedes también chicos por estar presentes el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a desarrollar un caso clínico bastante interesante, interactivo con respecto a la patología renal. Sí, lo que sí les voy a pedir en esta ocasión es bastante participación. Vamos a preguntar bastantes cositas que quizás eh, traen de los cursos previos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla por acá. Al final no se olviden que les voy a dar la palabra clave, ¿sí? La dinámica siempre es así. Y también Angelita ya les estará pasando un cuestionario de 10 preguntas, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla.
Ya, se puede ver, ¿no, chicos? Me avisan eso, por favor. Sí se puede Sí, ver. ya, listo, gracias. Ya, chicos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es un espectro de, vamos a decir, de causas. No por decir insuficiencia renal ya estoy dando el diagnóstico, sino vamos a agregarle a ello todos los diferenciales que puedan estar causando esta condición, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Esto es que no me está cargando acá. Ujú. Bien, vamos a comenzar entonces con un casito clínico relacionado a este paciente, ¿ya? Vamos a presentarle acá al paciente Casimiro Centenares, él tiene 67 años. Me van a ayudar ustedes a completar la historia clínica, ¿ya? Chicos, tenemos tiempo bastante parametrado para hacer todo esto, así que lo vamos a hacer bastante interactivo. Bien, tenemos un paciente entonces, Casimiro Centenares, 67 años. Alectoscopía, pues ustedes saben que para poder iniciar a analizar o estudiar un paciente tenemos que correlacionarlos bastante con la historia clínica. Entonces, si ustedes ven a este pacientito, chicos, así al aspecto, ¿cómo lo ven? ¿Qué podrían decir del paciente? ¿Cómo describiríamos a este paciente? ADN, que en este caso va, Alectoscopía. Cuidado con sus audios, chicos, por favor. Sí, por ella. Entonces, alectoscopía, nosotros siempre vamos a describir a un paciente en relación al sexo, a la edad aparente, al estado de gravedad y los signos destacados. En este caso, la manera en cómo podemos describir al paciente, siendo alectoscopía la primera impresión que tenemos nosotros de un paciente, es para comenzar un paciente varón. No sabemos la edad exacta, pero podemos decir paciente mayor de edad, en estado de gravedad, muy moderado estado de gravedad, y signos destacados, está somnoliento, ¿no? No está despierto ni tampoco alerta, y tiene un dispositivo ventilatorio, ¿no? Entonces, eso vendría a ser nosotros ectoscópicamente, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar del paciente? Es importante saber esto, sí, porque esta información es la que nosotros vamos a rescatar para colocar en la historia clínica. Ahora, con respecto a la afiliación, los tipos de anamnesis que nosotros manejamos para redactar historia clínica es aquella que es directa e indirecta. Y la mixta, ¿no? La directa es aquella que se conversa directamente con el paciente. Y la indirecta, la que se extrae del apoderado, del acompañante que viene con el paciente. En este caso, si el paciente está estuporoso, en este estado de conciencia, ¿no? Que está somnoliento, ¿ustedes qué tipo de anamnesis creen que se podría realizar? Los leo en el chat. Los voy leyendo en el chat. Vamos chicos, esta clase va a salir bastante bonita. Necesitamos que cada uno de ustedes participe. ¿Qué tipo de anamnesis se realizará? Indirecta, ¿no es cierto? Viniendo de aquel familiar que venga acompañando al paciente. Ahora, los datos que se extraen del paciente es que un paciente varón, es un paciente de masculino, jubilado, casado y es de Lima. En este caso, la afiliación trae todos estos datos, ¿no? En algunas ocasiones, algunos datos tendrán que omitirse, en otras no, porque a veces los datos de ocupación traen, por ejemplo, diagnósticos de enfermedades ocupacionales. En otras ocasiones, el lugar de procedencia, en el caso de la zoonosis, por ejemplo, el dengue, la fiebre amarilla, suele ser el lugar de procedencia un dato muy importante. En este caso, lo sabremos, el paciente ha dado la información, más adelante sabremos si será importante o no será importante. Bien, ahora pasamos a lo siguiente, que viene a ser la enfermedad actual. El paciente relata lo siguiente. Chicos, es muy importante que nosotros sepamos interpretar qué es lo que el paciente con sus palabras nos dice para completar en la historia clínica. No todo lo que el paciente dice es relevante, ¿ya? Pero presten atención aquí, por favor. ¿Qué es lo que nos dice el paciente? Dice, doctora, hace como 5 días empecé a sentirme cansado, sin ganas de comer. No sabría decirte exactamente cuándo empecé a sentirme mal, pero creo que fue hace varios días. Pero al principio solo me sentía cansado y sin ganas de comer por las náuseas y los vómitos. Recién después comenzaron los otros síntomas. No podía retener los alimentos. Estos últimos días me he sentido más débil, como con sueño todo el tiempo. Mi familia dice que estoy más somnoliento de lo normal. Además, he notado que orino mucho menos de lo habitual y me han dicho que tengo el aliento fuerte, como feo. No he tenido fiebre
ni dolor de barriga, ni diarrea. Entonces, de acuerdo a lo que el paciente nos dice, el tiempo de enfermedad que el paciente relata, ¿de cuánto es, chicos? Vamos. ¿De cuánto es el tiempo de enfermedad del paciente? El paciente lo dice explícitamente, ¿no? Pero yo quiero que ustedes me ayuden a completar esto, porque estos datos son importantes al momento de llenar una historia clínica. Y con esta información nosotros vamos a ir planteando los diferenciales. En cuanto a la enfermedad actual, ¿hace cuánto ha iniciado la sintomatología del paciente? Vamos. Un número nada más, al chat, vamos. Hace 5 Un días. número. Hace 5 días, muy bien. Ya voy a ir viendo sus nombres para... Muy bien, chicos, muy bien, Vane, muy bien, Jenny, muy bien, Alonso, muy bien. Hace 5 días, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la cronología de la enfermedad se puede clasificar en una cronología aguda, siendo aquella que es de inicio reciente, y subagudo, y crónico, aquella que ya data de meses, ¿qué temporalidad le darían a esta clínica? ¿Es una clínica aguda o es una clínica crónica? Agudo es aquello que sucede días, ¿ah? No le voy a dar tiempo porque los tiempos dependen de cada enfermedad, pero las patologías agudas son aquellas que tienen una temporalidad de días, una fiebre de 5 días, un dolor de cabeza de una semana, por ejemplo, y lo crónico ya serían meses, años, como la hipertensión arterial, como la diabetes. ¿Qué temporalidad le darían a este paciente? Muy bien, chicos. Muy bien, yo no estaba viendo el chat, pero muy bien por acá. ¿Sí? Muy bien, Claudia, muy bien, Carla, muy bien, Vane. Excelente, agudo. Entonces ya vamos bastante bien ahí, ¿no? El tiempo de la enfermedad es una enfermedad de tipo aguda. La forma de inicio tiene dos formas de presentación. Aquella que es insidiosa y aquella que es súbita. La misma palabra, la misma definición súbito me hace relación a aquello que inicia ahora, ¿no? De nuevo, que me inicia así, de la nada. Cuando el paciente viene y te dice, doctora, de la nada me comenzó a doler la cabeza, de la nada comencé a vomitar, de la nada me puse azul, se me puso la piel amarilla. Entonces, ese de la nada es un inicio súbito, ahora mismo. ¿Ya? A diferencia del inicio insidioso, que es aquel en el cual los síntomas van progresando lentamente. El paciente no refiere exactamente cuándo comenzó los síntomas, pero sí sabe que ha ido empeorando. Mira lo que te dice acá. No sabría decirte exactamente cuándo empecé a sentirme mal. Creo que fue hace varios días. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo sería la forma de inicio? ¿Un inicio de tipo insidioso o un inicio de tipo súbito? Los leo. Vamos. Mira, muy bien, Carlita, muy bien, Jan, muy bien, chicos, excelente, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces vamos bastante bien. ¿Por qué les hago este tipo de entrenamiento? Porque uno ya cuando va en la destreza, en la práctica clínica, uno tiene que saber redactar historias clínicas, ¿ya? Al menos que estos talleres que organiza la sociedad puedan enriquecer, ¿no? La práctica clínica. Entonces, esa es la forma en cómo se debe redactar una historia clínica. Tiempo de enfermedad, ok, agudo, entre paréntesis, 5 días. Forma de inicio, súbito o insidioso, ok, un tiempo de enfermedad de tipo agudo, entre paréntesis, 5 días, un inicio de tipo insidioso, y ahora vamos a ver cómo ha sido el curso, ¿ya? El curso de la enfermedad puede ser, dependiendo de la evolución, ¿no? Puede ser favorable, no favorable, incluso puede ser la muerte. En este caso le vamos a poner indiferente porque el paciente recién acaba de llegar, ¿ya? Ahora sí, en cuanto a los síntomas principales. Aquí sí necesito mucha participación, bastante agudeza en cuanto a lo que se dice, ¿no? Hoy nos pasamos por acá. Vamos a coger un lapicito. Ahora sí. Se ve lo que se está rayando, ¿no, chicos? ¿Sí? Para subrayar. Un sí, un no. Al chat o si no. Se ve lo que se Sí, está escribiendo, ¿no, chicos? Ya. Perfecto. Ya miren. Oye, acá cómo se borra ahora. Ya miren acá. Dice que este paciente, ya analizamos esta parte, en un tiempo de enfermedad, como hace 5 días, empezó a sentirse cansado, sin ganas de comer. No sabría decirte exactamente cuánto comenzó, pero empecé a sentirme mal. Creo que fue hace varios días, pero al inicio solo me sentía cansado. Sin ganas de comer, náuseas y vómitos. Después comenzaron los otros síntomas. No podía retener los alimentos. Estos últimos días me he sentido más débil, como con sueño todo el tiempo. Mi familia dice que estoy más somnoliento de lo normal y he notado, y mira esto, ¿ah? He notado que orino mucho menos de lo habitual. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa condición en la cual el paciente orina mucho menos de lo habitual? ¿Sí? Tenemos tres formas en cómo la CADIGO nos puede clasificar la frecuencia de la micción, ¿sí? En aquella que se clasifica como oliguria,
¿ya? Defínase como ligura la producción anormal de la orina, menos de 400 mililitros por hora. La anuria, en la cual hay una ausencia absoluta de la micción. Incluso sí podríamos llegar a miccionar, pero con respecto a la normalidad, es una producción menos de 100 mililitros diarios, ¿no? Y la poliuria, que es una micción superior a los 3 litros diarios. Entonces, este paciente está orinando mucho menos de lo habitual. ¿Eso constituye un problema? Claro que sí, ¿no? Hay tres formas en cómo, digamos, la enfermedad renal, en este caso estamos en un contexto de enfermedad renal aguda, se puede manifestar, ¿no? La enfermedad renal aguda, que es básicamente para lo cual este paciente está viniendo, tiene tres tipos de presentaciones. No, no es acá. Bueno, antes era así, pero ahora es IRA, ¿ya? IRA. O AKI del inglés, Acute Kidney Disease. La IRA tiene tres formas de presentarse. Aquella que es una presentación prerrenal. Antes se clasificaba en función a la severidad, se utilizaba la neumotecnia rifle, ahorita se utiliza las clasificaciones prerrenal, renal, que llámese también enfermedad renal aguda intrínseca, ¿ya? Intrínseca, y luego tenemos la causa posrenal, ¿ya? Entonces, brevemente, la causa renal, la presentación prerrenal de la enfermedad renal aguda tiene como principal causa la pérdida de volumen. ¿En qué contexto se podría dar esto? En el cual un paciente vomita, pierde volumen, ¿ya? Luego tenemos la segunda presentación de la enfermedad renal aguda, que es aquella por daño tubular, ya sea por ingesta de medicamentos, ¿no? Que estén actuando como toxinas, o ya sea por los mismos productos de desecho que produce el cuerpo, llámese la uremia, la zoemia, la urea, la creatinina, ¿no? Entonces, vayamos diferenciando eso, ¿no? ¿Por qué les contextualizo en eso? Porque de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el caso, ustedes van a tener que utilizar la información que sea importante para poder llegar al diagnóstico. Ya saben que el diagnóstico, no sindrómico, pero vamos a decirle, la presentación va direccionada a una enfermedad renal aguda. Ahora, entonces tú dirás, Shirley, pero ya me estás dando el diagnóstico, ¿no? No, no, no. La enfermedad renal aguda tiene tres tipos de presentación. Y ahora, estas presentaciones tienen a su vez unas subetiologías que vamos a determinar el día de hoy. Entonces, para poder seleccionar la información importante, quiero que sepan que hay tres tipos de enfermedad renal aguda. La prerrenal, que es por hipovolemia, digamos, por náuseas, por vómitos, por diarreas profusas. ¿Qué más podría asociarse acá? Vamos a decir, deshidratación, los pacientes gran quemados, las hemorragias masivas, las agudas, ¿no? Entonces, todas estas condiciones que tiendan a disminuir, a depletar el volumen, son causas de enfermedad renal aguda de tipo prerrenal. A diferencia de las renales o también llamadas causas intrínsecas, ¿por qué se le llama enfermedad renal aguda de tipo intrínseca? Porque daña directamente a lo que es el parénquima renal. Entonces aquí nos vamos a enfrentar a los tóxicos, nos vamos a enfrentar a los fármacos que estén depurándose por la cavidad renal, ¿no? Depurándose a través del riñón y generando daños, ¿no? Tubulares, problemas de reabsorción, hematuria, proteinuria. Entonces, todo lo que implique daño es aquello que se llama enfermedad renal aguda de tipo renal. Otro nombre que se le da al tipo renal de la IRA es la enfermedad renal de tipo intrínseca, ¿ya? Eso va acá. Y ahora, la posrenal es aquella que es una causa de tipo obstructiva, por ejemplo, las uropatías obstructivas, la hiperplasia benigna prostática. También podríamos agregar acá a las causas iatrogénicas, la colocación de sondas vesicales, la formación de cálculos renales, por ejemplo, las de ácido úrico, una vejiga neurogénica, la diabetes mellitus, que es la principal causa de vejiga neurogénica, ¿no? Donde el problema está en la vejiga, donde el problema está en el conducto de salida. Entonces, quiero que esto noten, por favor, chicos, ¿sí? Si bien es cierto, el problema, sí, el paciente está con una enfermedad renal aguda, pero tú dirás, Shirley, pero está con clínica abdominal, gastrointestinal, el paciente tiene náuseas, vómitos, clínica neurológica, ¿qué tiene que ver eso con el riñón? Pero ya te dije acá, ¿no?
Ya te dije cómo comienza una enfermedad renal aguda. ¿De qué principalmente se encarga el riñón? Del volumen. ¿Cómo puedo perder el volumen? A través de los vómitos, a través de las diarreas, a través de las hemorragias masivas. Entonces, eso es una ira de tipo prerrenal. Cuando pierdo volumen, mi ira lleva el nombre de enfermedad renal aguda de tipo prerrenal. O sea, no está en el riñón, pero la causa subyacente puede preceder al daño del riñón. Por eso se llama prerrenal. Ahora, tenemos el segundo tipo de enfermedad renal aguda, que es la enfermedad de tipo, la ira de tipo renal, aquella que está causada por tóxicos, daño directamente al parénquima renal. Y la ira posrenal es aquella que no compromete directamente los riñones nuevamente, pero está en el conducto de salida de los desechos del riñón, o sea, en los uréteres, o sea, en la vejiga, o sea, en la uretra. ¿Sí? Acá llámese cálculos renales, uropatía obstructiva, hiperplasia benigna prostática, colocación de catéteres. Bastante diferente, ¿no? Lo que vienen a ser las causas de cada uno de estos subtipos de enfermedad renal aguda. Sí, espero que hasta ahí estemos bastante bien. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahí los estoy viendo responder. Muy bien, ¿ya? Listo. Ahora sí, en función a ello, yo creo que ya podemos seleccionar los síntomas más importantes, ¿no? Que en este caso es, bien han dicho ustedes, la oliguria. El paciente está orinando mucho menos de lo habitual, ¿ya? Y ahora aquí el paciente da una clínica bastante particular, ¿no? Dice, tengo aliento fuerte como feo. Ya, esto en semiología se conoce como aliento urémico. Por ahí ya se pueden dar idea de lo que puede estar sucediendo, ¿no? La uremia es una condición secundaria a los productos de desecho del ácido úrico, metabolito de proteínas, ¿no? Algo puede estar pasando con el paciente que al haber un exceso de este metabolito, ¿no? Puede estar buscando formas de cómo escapar, ¿no? Y una de ellas es el sudor, otro de ellos es los fluidos corporales, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración esto, como fuerte, como feo, porque este tipo de alientos, o mejor dicho, la importancia de los alientos también se puede dar en contexto de cetoacidosis diabética, pero es un caso bastante aparte de esto, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo podemos concluir con la exploración, o mejor dicho, con el análisis de ese paciente de la siguiente manera, ¿ya? Es un paciente con un tiempo de enfermedad de 5 días, una forma de inicio de tipo insidioso, curso de la enfermedad progresivo porque va empeorando, ¿no? Dice signos y síntomas principales, la somnolencia. ¿Qué más? Náuseas, vómitos persistentes. Chicos, ahora sí que ya saben, ¿por qué me interesa la presencia de vómitos? Me dice, Shirley, pero estamos en riñón, o sea, esto es una clínica gastrointestinal, ¿por qué le pones vómitos ahí como signos y síntomas principales? ¿Quién me dice por qué la importancia de los vómitos? ¿Por qué? Muy bien, Claudia, muy bien, Van, excelente, por la pérdida de volumen, perfecto, ¿ya? El aliento urémico, mira, la hiporexia y la oliguria, listo, cerramos ahí. Relato cronológico de la enfermedad. Ahora sí, aquí les toca a ustedes, ¿no? De toda la información recabada y el orden en el cual se tiene que dar, la información se resume, porque no todo lo que dice el paciente. Mira, ¿cuánto ha dicho el paciente? Una línea bueno, todo un texto por acá y todo lo que conversas con el paciente, pero eso se resume en esto. Mira, paciente masculino, 67 años, desde hace 5 días, presenta astenia, inapetencia, náuseas, vómitos, desde hace 2 días, familiares notan somnolencia, disminución de volumen urinario y aliento fétido. Niega fiebre, diarrea, dolor abdominal. Listo, cerramos ahí. Ahora sí, con esa información nos vamos a llenar la historia clínica, ¿ya? Seguimos con la historia clínica del paciente. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, ese dato de la micción, si bien es cierto, el paciente ya lo ha mencionado en la anamnesis, que viene a ser el diálogo que tú tienes con el paciente, se puede volver a preguntar en un acápite de la historia clínica que se conoce como funciones biológicas. ¿Dónde específicamente? En la parte de la orina. ¿Qué le puedes preguntar ahí? Señor, ¿usted ha dejado de orinar menos de lo habitual? ¿Usted orina más? ¿Usted orina menos? ¿Ha notado cambios en el color de su orina? ¿Su orina está más espumosa? ¿Su orina ha cambiado de color como té cargado? ¿Bota sangre cuando orina? Entonces, tantas preguntas que le puedes hacer en relación a la orina, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente te diga qué
está orinando menos. Mira lo que te dice, ¿ah? Vamos a traducir lo que dice el paciente. Yo le pregunté sobre sus funciones biológicas, ¿ya? Porque me he ido a conversar con el paciente. ¿Qué dice el paciente? Últimamente no tengo mucho apetito, doctora. ¿Ya? Entonces, apetito disminuido. Casi no me provoca comer, pero sí tengo bastante sed. Ah, entonces la sed está aumentada. ¿Ya? Dice, siento la boca muy seca, entonces está deshidratada. He estado orinando muy poco estos días. Ah, entonces la micción está disminuida. ¿Ya? Mucho menos de lo normal. Para ir al baño para hacer la disposición sí ha sido normal. Ah, entonces las S le pongo sin alteraciones. SA, sin alteraciones. ¿Ya? No he tenido diarrea ni estreñimiento. He dormido bastante, pero con mucho más sueño todo el tiempo. Ok, entonces acá hay una función de, acá donde hemos tapado, hay una capite que dice, está sueño, ¿ya? Entonces ahí el sueño está aumentado. No he notado nada raro con el sudor. Sobre mi peso, no me he pesado hace tiempo. No sé si he bajado. Bueno, pero para poder, si tú no puedes cuantificar el peso del paciente con una balanza, ¿qué le podrías preguntar? A ver, inteligentemente, ¿qué le podrías preguntar? Que el paciente te puede dar esa información. Tú cuando bajas de peso, ¿qué es lo primero que te dice tu ropa? Eso, ¿no? Señor, ¿le queda más suelta su ropa? Eso, muy bien, ya, muy bien, Carlita. ¿Le queda más suelta su ropa, señor? Entonces te va a decir, sí, doctora, ya, entonces te queda más suelto, ya. Eso, entonces, eso es importante. El paciente te dice que no sabe, no tiene información sobre su peso, entonces pregúntale, ¿no? Ya, bien, vamos acá. Antecedentes personales, ¿ya? En antecedentes personales vamos a tener varias formas de preguntar los antecedentes, ¿sí? O varios acápites que se consideran antecedentes. Tenemos los generales, dentro de los cuales está la vivienda, la alimentación, pero esto no es contributorio para un paciente que viene por emergencia, somnoliento y tiene un problema, ¿no? Un problema de base que se nota claramente en el estado general del paciente. Tenemos un paciente somnoliento, estuporoso, con ayuda ventilatoria. No te vas a poner a preguntarle estas cosas que de repente no contribuyen a tu, a tu abordaje inicial, ¿no? Quizá más adelante para explorar una causa posible, pero no vas a preguntar ahorita. Entonces, no contributorio, ¿ya? No por ahora. Ahora sí, en cuanto a los hábitos nocivos, como el paciente está dormido, ¿a quién le vas a preguntar? A los familiares que lo acompañan. Entonces, comenzamos preguntando. Señor, ¿usted fuma? Señor, ¿usted toma alcohol? Entonces, el paciente ha negado todos estos hábitos nocivos. ¿Ya? Listo. En cuanto a los antecedentes fisiológicos, tenemos otro tipo de antecedentes que se pueden preguntar acá, pero tampoco son contributorios, mucho menos estos porque estos son para pacientes mujeres, ¿ya? Entonces vamos a lo que es más importante acá. Enfermedades anteriores. Señor, ¿usted está hospitalizado o el familiar ha estado hospitalizado, su paciente previamente ha estado hospitalizado durante COVID, ha tenido alguna cirugía previa, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad en la familia? ¿No? Entonces, todo eso es importante. Entonces, vamos a ir por partes, ¿ya? Ahora, le hemos preguntado los antecedentes personales al paciente y el paciente te dice, doctora, tengo presión alta desde hace 15 años. Tomo pastillas para eso. Frente a esta patología, frente a este antecedente que el paciente te da, ¿qué es lo siguiente que deberías preguntar? Te dice que toma pastillas, pero a esto, qué deberías saber sobre esto? Tomo pastillas. ¿Qué deberías saber? ¿Qué deberías saber? ¿Cuáles? Excelente. ¿Cuáles? Ya, ya vamos a saber luego para qué propósitos, pero cuáles. Muy bien. Dice el paciente, no especifica cuál, el familiar no se acuerda. Dice, también tengo problemas de las rodillas. Me dijeron que es artrosis, por eso he estado tomando diclofenaco casi a diario. Eso me ayuda con el dolor, pero no, ya, eso me ayuda con el dolor, hasta ahí. No tengo ninguna alergia conocida y en mi familia nadie ha tenido enfermedades graves que yo recuerde. Al menos eso me han dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante que se puede rescatar de este relato, chicos? Como antecedente. ¿Qué es lo que se puede rescatar? Vamos, dos líneas. ¿Qué podemos rescatar de ese pequeño relato que nos ha dado el paciente? Al menos cuando estuvo consciente. Quiero saber antecedentes. ¿Qué antecedentes se rescata de todo esto que ha dicho? Miren. Vamos. ¿Qué es importante? ¿Qué sería importante?
Quiero que ustedes se den cuenta, ¿ah? Antecedentes en una persona es muy importante. Los pacientes neoplásicos, por ejemplo, ¿no? Paciente que tenga cáncer, que debuta con cáncer, es importante saber si la familia también tuvo antecedentes de cáncer y qué tipo para poder predecirlo en el paciente. Entonces, en este paciente puede que la medicación sea una toxina, puede ser que la medicación no esté respondiendo o esté mal indicada, puede ser que el mismo diagnóstico previo de base esté siendo la causante de la enfermedad renal aguda. Entonces, ¿qué importancia me importa? ¿Qué importante tiene todo este relato que ha dicho el paciente? Muy bien, chicos, muy bien. Ya, entonces acá. Claudia, muy bien Darly, muy bien Alonso, ya la hipertensión arterial. Pero aquí le voy a agregar algo más a lo que acaba de decir Claudia, muy importante. Hipertensión arterial y el antecedente de artrosis con el tratamiento, ¿ya? ¿Qué sabemos sobre los AINES? El diclofenaco es un AINE. ¿Qué sabemos sobre los AINES, chicos? ¿Qué sabemos sobre todo lo que sepan sobre los AINES? A ver, suéltenme todo lo que sabemos sobre los AINES. ¿Qué son los AINES? Los AINES son fármacos que inhiben la enzima convertida a ciclooxigenasa, con ello las prostaglandinas, pueden cursar con grados de hipertensión arterial, pueden ser hipertensores, se depuran por vía renal. Si es para el dolor, el paciente dice que le ha estado doliendo mucho. ¿Qué puede haber hecho el paciente? ¿Qué puede haber? Mira, ahí tú tienes que activar tu capacidad vamos, ¿cómo se tu capacidad de inferencia? Si el paciente te dice que le ha estado doliendo mucho últimamente y se medica con diclofenaco, ¿cuál es la conducta más predecible que puede haber tenido el paciente? A ver, tú dime. Tú tienes que ser como el doctor House, así tienes que anticiparte las cosas. Si el paciente te dice, doctora, me ha estado doliendo mucho, ya estoy tomando diclofenaco, pero esta última vez me ha estado doliendo mucho más, ¿qué crees que haya hecho el paciente? ¿Qué crees que haya hecho el paciente? Tú respondes, bueno, a ver, eso, muy bien, Claudia, muy bien. Ya, muy bien. Eso. Muy bien, Claudia, muy bien, Carlita. A eso quiero que lleguemos, chicos, por favor, a eso. Si al paciente le duele mucho, entonces, ¿cuál es que es lo más predecible que el paciente haga? Que tome más. Entonces, es en ese punto en el cual un AINE que se toma a dosis normales, cuando ya se sobrepasa el límite de dosis, puede actuar como un nefrotóxico, como una nefrotoxina, ya que se depura por vía renal, el riñón se satura y ya no lo puede depurar. En consecuencia, ahí vamos a tener problemas con el riñón. Ya vamos a saber cuál. Ahora, entonces, ahí como que ya va teniendo un poco de sentido qué es lo que está teniendo el paciente, ¿no? De repente el estupor, la somnolencia, se puede explicar por la acumulación de residuos tóxicos. El riñón está tan ocupado por depurar el diclofenaco que se olvida de depurar las otras sustancias tóxicas metabólicas del cuerpo. Eso se traduce, digamos, en una encefalopatía y por eso el paciente es estuporoso. Por ahí puede estar pasando algo, ¿no? Tú tienes que sí concatenar todo. Ya, entonces por ahora nos vamos a quedar con que el paciente, ¿no? De sus antecedentes, mira hasta dónde nos hemos ido y todavía estamos en antecedentes. Y por eso que dicen que la parte más importante del diagnóstico, ¿cuál es? ¿La anamnesis o los complementarios? ¿Anamnesis o complementarios? A ver, pregunta fija de CB. ¿Cuál es la parte más importante? La anamnesis. Entonces nosotros tenemos que tratar de recabar toda la mayor información en la anamnesis, ¿ya? Entonces el paciente cursa con hipertensión arterial, no se sabe el tratamiento, pero probablemente podría estar tomando enalapril, un YECA, o podría estar tomando un ARA, ¿no? Losartán, por ahí puede estar con algún tipo de medicación. Y en cuanto a la gonartrosis, el paciente está con tratamiento de diclofenaco, que es un AINE, al cual ha referido que le ha dolido mucho más las últimas veces, ha tenido dolor articular mucho más severo en los últimos días, a lo cual yo podría inferir que el paciente ha estado tomando más dosis, ¿ya? Listo. Antecedentes quirúrgicos, el paciente niega, ¿ya? Siempre pregunta al paciente sus antecedentes quirúrgicos y si te los niega, no dejes este espacio vacío. Nunca se debe cometer el error de que porque el paciente no lo dice, no llenamos esto. Si el paciente no lo dice, entonces niega, ¿ya? Si el paciente tiene antecedentes negativos, niega, ¿ya? Porque este documento tiene bastante validez, este,
legal, ¿ya? Entonces, todo es muy importante completar acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos llevamos acá del paciente en cuanto a la historia clínica, el antecedente del tratamiento, ¿no? Ya, bien. Dice, en cuanto a las funciones biológicas, nos queda así un paciente entonces con oliguria, con sueño aumentado, apetito disminuido. Con antecedentes personales, lo más importante de todo lo dialogado con el paciente es la hipertensión diagnosticada hace 15 años, la artrosis de rodilla y el uso crónico de AINES. ¿Listo? Bien. Ahora sí. En cuanto al examen físico, ya hemos pasado por el examen físico general. Lo más importante aquí, chicos, siempre cuando iniciamos un examen físico por sistemas, ¿qué es lo más importante? Antes de adelantarme yo, ¿qué es lo más importante del examen físico por sistemas al iniciar? A ver, voy a leer el chat. ¿Qué es lo más? No, no, no. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que vas a analizar en el paciente al examen físico? No es el examen físico neurológico, ¿ya? Tampoco es el examen físico general. Eso, muy bien, signos vitales. Ni crean, uno se olvida de lo... No, tampoco es ectoscopía, ellos. Signos vitales, ¿ya? Está bien que se arriesguen porque siempre se comete ese error. Siempre, siempre. Ni crean que es algo que se sobreentiende, ¿no? Siempre los signos vitales. Y ahorita les voy a dar los signos vitales del paciente. A ver, ¿por qué tengo los signos vitales? Ya, acá tengo los signos vitales. Bien, entonces, signos vitales del paciente. Tenemos frecuencia respiratoria de 22, ¿ya? Frecuencia, ¿dónde está su frecuencia respiratoria? Acá, frecuencia respiratoria de 22, ¿ya? ¿Qué más te dice? Que tiene una frecuencia cardíaca. Ah, no, estamos acá al revés, ¿ya? Frecuencia cardíaca de ¿cuánto? Frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, ¿ya? Dice que tiene una frecuencia respiratoria de 22. Tiene una saturación de oxígeno de 96%, ¿ya? Temperatura oral, en este caso, la temperatura de 36.8, ¿ya? 36.8. Ve analizando estos signos vitales, porque tú al menos, bueno, de inicio los signos vitales a ti te van a permitir decidir si es que el paciente es prioritario primero estabilizarlo antes que hacer el diagnóstico etiológico y tratar la causa, o puedes continuar con la búsqueda de la causa y tus exámenes complementarios. Por eso es importante los signos vitales, porque este te va a permitir decidir si primero es estabilizar y luego tratar la causa, o si puedes continuar buscando la causa para recién tratar la causa subyacente. Por eso es importante los signos vitales, ¿sí? En este caso, vamos viendo que hay una frecuencia cardíaca normal, ¿ya? Estamos viendo que hay una frecuencia respiratoria, bueno, dentro de los parámetros, ¿no? Límite superior, un poquito ahí al tope, pero está normal. Temperatura, nos descarta un proceso infeccioso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos piden por acá? En cuanto a la talla, el paciente pesa 67 kilos. Pero en cuanto al peso, el paciente pesa 67 kilos. Y en cuanto a la talla, está con 1,63. Ya, entonces, vamos a decir que está bastante bien, ¿no? Si ustedes hagan el índice de masa corporal acá, siempre el peso va correlacionado con los centímetros de la talla. Entonces, por ahí 63 y 67, bastante bien el paciente. ¿Por qué? Porque eso nos descarta otro diagnóstico que viene a ser la obesidad, porque la obesidad viene a ser un factor de riesgo para muchas enfermedades también. ¿Ya? Entonces, ahí signos vitales sin alteración. ¿Qué hacemos? ¿Estabilizamos o podemos seguir con la búsqueda de la etiología de la enfermedad? ¿Qué hacemos? No hay nada para estabilizar ahí. Continuamos. ¿Ya? Listo. Podemos continuar. Vamos a borrar acá. Bien. Entonces acá, en cuanto al examen físico por sistemas, ya pasamos por el examen físico, en este caso, las funciones vitales, el aspecto general, ya saben que se encuentra un paciente en mal estado, está echado en decúbito pasivo, está somnoliento, tiene aliento urémico. Sin embargo, a nivel de la piel no se evidencia cianosis ni edemas. ¿Por qué es importante esto? Porque el estado general o el aspecto general valora 7 cosas. El nivel de conciencia, que ya sabemos que está en mal estado general. El estado nutricional,
que sabemos que, bueno, ya lo sacamos acá, normonutrición, ¿no? En la coloración de la piel, que es el estado general también, lo que también se conoce como octoscopía. El paciente no está cianótico, tampoco está pálido, tampoco está ictérico, entonces negamos, niega cianosis, no edemas, niega ictericia ni lesiones dérmicas visibles. En cuanto a la fascia, pues se puede decir una fascia urémica, ¿no? Que es una fascia urémica, de repente una fascia así media agitada, ¿sí? La postura y la actitud tiene una postura, pues, indiferente se le dice, ¿no? Porque no está en genopectoral, no está en una posición específica, ¿no? Solo está en decúbito supino. ¿Y ya? Entonces, eso es lo que vamos a analizar acá, ¿ya? La constitución corporal conservada, sin caquexia, pero las facies están un poco apagadas, ¿ya? Ahora, el examen físico. De todo el examen físico por sistema, chicos, si es que estamos hablando de enfermedad renal aguda, ¿a dónde me voy directamente? ¿A qué sistema voy a analizar con más ímpetu? ¿A qué sistema le voy a prestar más atención? La presión arterial, voy. Muy bien, Carlita. Ah, muy bien, Claudia, Claudia, ¿ya? La presión arterial. Su PA, sí, su PA está alta. Su PA está en 150/90. Ya, gracias por esa acotación. 150/90. Ya, muy bien, chicas, ¿ah? Muy bien, 150. Ya, listo, ahora sí. Chicas, chicos, ahora sí. De todos los sistemas, ya, de todos los sistemas, ¿a qué sistema le vamos a poner más atención? Pasando por el neurológico, respiratorio, cardiovascular, abdominal, genitourinario, inguinal, motor, ¿a qué sistema se le va a poner más atención? Si es una enfermedad renal aguda. ¿Qué sistema? Eso es muy importante, chicos, porque en un contexto de emergencia tú tienes que saber a qué parte le vas a poner más atención, dónde te vas a ir a dirigir a hacer el examen físico. Claramente vas a seguir explorando los demás sistemas, ¿no? Pero si estamos en un contexto de enfermedad renal aguda, ¿qué sistema te importa más? ¿Qué sistema te importa más? El renal, genitourinario. Ya entonces nos vamos a pasar acá. Mira la información que nos dan en relación al sistema nervioso central. Está somnoliento. Neuromuscular tiene disminución del tono muscular. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, conservado aparentemente, ¿no? Pero pulsos periféricos presentes pero débiles. Geniturinario dice que la inspección renal está sin masas ni deformidades, ¿ya? Puño percusión lumbar, puntos renureterales negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos descarta que pielonefritis, una infección de tracto urinario alta. Genitales externos no evaluados, ¿ya? Volumen urinario disminuido significativamente. El color y características de la orina no referidas, pero ¿qué nos podría ir descartando el color y las características? Hematuria, proteinuria, una orina espumosa, a diferenciar entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico que puede estar acompañando esta enfermedad renal aguda. Entonces son cosas que nosotros debemos ver, ¿no? Si viene un paciente con clínica sugestiva de enfermedad renal aguda, entonces tengo que estar explorando la causa y entre ellos ver qué parte del sistema genitourinario se está viendo afectada específicamente, ¿no? Entonces, aparentemente acá hemos descartado infección, una pielonefritis, hemos descartado masas, hay una evidente disminución de la micción y las características de la orina. Aparentemente niega hematuria y niega proteinuria, pero eso tenemos que corroborarlo o descartarlo con los complementarios. Y a eso vamos aquí, ¿no? Bien, entonces nos queda un paciente así, ya es todo lo que hemos analizado. Nos queda un paciente aquí. Le pedimos ahora sí exámenes complementarios, ¿ya? En los complementarios lo que me interesa es saber cómo está la urea y cómo está la creatinina. ¿Qué más? Alteración electrolítica. El potasio, también tenemos información del pH y del bicarbonato. ¿Por qué es importante esto? Porque el riñón, al ser un principal regulador de los electrolitos y el estado ácido-base del organismo, es importante saber cómo está su función y ello cómo lo voy a saber con la urea y la creatinina. ¿Cuánto está depurando de electrolitos? Eso cómo lo voy a saber con los dos electrolitos principales, que es el sodio y el potasio, ¿ya? Y a propósito de ello, puedes permitirme recordar los valores normales del sodio, ¿no? Valores normales del sodio va de 135 a 145. Y los valores normales del potasio van de cuánto a cuánto. ¿Quién se acuerda de los valores normales del potasio?
De 3.5 a cuánto, 5.5, ¿no? Muy bien. El pH, ¿qué se puede decir de este pH, chicos? ¿Qué se puede decir de este pH? Está traduciéndome acidosis, muy bien, acidosis, ¿ya? Y acá el bicarbonato, que también. En cuanto al examen de orina, ¿qué es lo que se encuentra? Densidad, un poquito de densidad aumentada, leucocitos escasos, descarta un proceso infeccioso, hematuria ausente, descarta un síndrome nefrótico nefrítico y cilindros ausentes. ¿Por qué es importante la ausencia de los cilindros? Porque los cilindros pueden ser hialinos en una enfermedad prerrenal, pueden ser granulosos en una enfermedad renal o llámese también intrínseca y pueden estar ausentes en la posrenal, ¿no? Entonces, ahí la presencia de cilindros también importa. En cuanto a la ecografía renal, se muestran riñones de tamaño conservado, sin dilatación de las vías urinarias y ecogenicidad. ¿Por qué es importante que no exista dilatación de vías urinarias? Porque al tener en cuenta que la causa sea de tipo obstructiva, podría generar que al tener la presencia de cálculos o digamos una hiperplasia benigna prostática, todo lo que viene de los riñones y se depura a través de los uréteres pueda estar regresando por la presencia de un proceso obstructivo, llámese un cálculo renal, una hiperplasia benigna prostática, y eso que genera dilatación de la pelvis renal, ¿ya? Entonces, eso que se podría traducir en la ecografía como riñones agrandados. Entonces, dado que los riñones están en tamaños conservados, no tenemos un riñón que está siendo obstruido por un proceso, bueno, que está siendo agrandado por un proceso obstructivo en los uréteres, ¿no? Tampoco tenemos alteraciones en la corteza ni en la médula, eso que quiere decir que todavía el riñón está conservado, no está dañado, porque en una enfermedad renal crónica, y esa es la principal diferencia entre una IRA y una ERC, en la enfermedad renal crónica hay una diferencia córtico-medular. ¿Y por qué se da esa diferencia? Porque dado que el riñón se está dañando, pierde la corteza. Entonces se ve más delgadita en la ecografía. Aquí aparentemente te dice, aparentemente riñones de tamaño conservado, sin dilatación y vías urinarias. Ahora, hay un dato muy importante que nos había dejado el servicio de enfermería aquí. Miren, observaciones sugestivas de hipercalemia. ¿Sí? Enfermería nos había dejado esta nota. ¿No? Las enfermeras tan minuciosas nos dijeron esto. Doctora, los familiares han referido debilidad muscular generalizada en miembros inferiores. ¿Sí? También con el control de signos vitales se había visto una bradicardia leve en el monitor, ¿no? Llegando por ahí a 84, 80, 82. También el paciente dice que ha tenido sensación de parestesias, ¿no? Que le refiere al familiar y el familiar nos ha dicho a nosotros. ¿Qué es una sensación de parestesia? El paciente dice que se le adormecían los pies cuando lo traían en la silla de ruedas, también que sentía hormigueo en las manos, ¿no? Entonces, es lo que nos dice el paciente, doctor. Entonces, yo lo apunto en la historia clínica, ¿sí? Si yo estoy sospechando de signos clínicos de hipercalemia, ¿por qué me la agarro directamente con la hipercalemia? Porque el potasio es el principal electrolito que se altera cuando hay una enfermedad renal aguda o cualquier tipo de enfermedad renal. Ya es la hipercalemia, el principal electrolito que se altera. No es el sodio, no es el potasio, es la hipercalemia. Ahora, antes de pedir una analítica de electrolitos, ¿qué es lo primero que podría hacer para poder saber si es que hay signos y síntomas de hipercalemia? Una es la analítica de electrolitos, pero indirectamente, con un examen que yo puedo hacer ahí, ahí, en ese momento, imprimirlo en ese momento y saber en ese momento que hay hipercalemia y que me pueda estar afectando al corazón, ¿qué examen podría solicitar o realizar en ese momento? EKG. Muy bien, Claudia. EKG. Entonces, con el EKG yo ya puedo tener información acerca de si aquello que se sospecha como signos de hipercalemia puede estar traduciéndose en un electrocardiograma. Entonces agarro, coloco mis electrodos, los posiciono, ¿no? Mis precordiales, ¿ya? Hago acá mi triada de Itoven, mis electrodos en las piernas, en los brazos, lo conecto a un monitor y el monitor me va a decir si es que hay signos y síntomas de hipercalemia, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el electrocardiograma, que muy bien han pedido, ¿no?
O sea, entonces, ¿qué quiero dar a entender es acá, chicos? Que el problema no solamente debe centrarse en el riñón, sino en todos los componentes que puede estar siendo perjudicado por el riñón, ¿no? El volumen, los electrolitos, la depuración de toxinas, ¿no? La urea, la creatinina, todo ello. Entonces, las enfermedades subyacentes del paciente, ¿ya? Ahora, miren, se le saca un EKG al paciente. ¿Y qué nos dice el EKG? ¿Cuáles son los hallazgos, la lectura del EKG? Ritmo sinusal a 88 latidos por minuto, bradicardia. Onda T picuda, tenemos acá la onda T picuda, ¿ya? En precordiales, intervalo PR ligeramente prolongado, aquí está. Y QRS aún estrecho, ¿ya? Generalmente esto se debe ensanchar cuando hay presencia de hipercalemia. ¿Por qué? Porque la hipercalemia todavía está leve, ¿ya? Entonces, ¿podemos aquí recordar algunos signos y síntomas de la hipercalemia? Claro que sí, ¿ya? ¿Qué se puede decir de la hipercalemia o hiperpotasemia? Cuando es leve, cuando va todavía de 5.5 a 6.5, como está acá, las ondas T se hacen picudas, ¿ya? Cuando estamos frente a una hipercalemia grave, hay aplanamiento de la onda P, pero aquí todavía hay algunas presencia de, bueno, ya no hay ondas P, de hecho, ¿no? Prolongación del PR, eso sí vemos acá, y ensanchamiento del QRS. Pero acá te dice que el QRS aún está estrecho. ¿Cuándo se dice que es un QRS ancho? Cuando está mayor de 120 milisegundos o ocupa más de 3 cuadraditos pequeños, ¿ya? Y estamos frente a una hipercalemia grave cuando el QRS está ancho y hay fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Por eso es importante reconocer aquellos signos de alarma de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la complicación más grave de la hipercalemia? Se la agarra con el corazón, ¿sí? Puede llegar a generar disritmias y es lo que no se quiere. Miren cómo podemos progresar de una enfermedad renal a un compromiso cardíaco, ¿no? Listo. Bien, pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los diferenciales entonces que se plantean acá? Ya, antes de pasar a eso. De todo lo que se ha dicho, chicos, de todo lo que se ha dicho, teniendo en cuenta que el paciente no tiene de las 3 causas de enfermedad renal aguda que tenemos, la prerrenal, que es por hipovolemia, la renal o intrínseca, que es por toxinas, y la porrenal, que es por obstrucción, llámese por en cálculos renales o hiperplasia benigna prostática, de las 3 causas mencionadas de la enfermedad renal aguda, ¿cuál encaja más con el examen físico y en la clínica del paciente? ¿Vomita? Sí. ¿Está perdido de volumen? Sí, pero no tan cuantioso para llegar a una hipovolemia. Porque es más, la presión arterial está elevada. Ahora, vamos a una renal intrínseca. El paciente tiene gonartrosis, toma diclofenaco, le duele más. ¿Puede que sea automedicado? Sí, puede que sea automedicado. Hemos hecho el examen físico, ¿ya? Hemos hecho el examen físico geniturinario. Niega puntos renureterales, ¿ya? También se le ha hecho un tacto rectal al paciente, no hay agrandamiento de próstata. Entonces, descartamos la causa posrenal. ¿En cuál podría estar encajando mejor? A ver, muy bien, Claudia. ¿En cuál podría estar encajando mejor el paciente? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Claudia? ¿Están de acuerdo con Claudia o no están de acuerdo con Claudia? Ya, sí, claramente, ¿no? Estamos frente a una causa renal. ¿De qué es la causa renal? La causa renal es por toxinas, ¿ya? Ahora sí, los diferenciales a este cuadro clínico vendrían a ser la nefritis intersticial aguda por AINES, que es el diclofenaco, es un AINES, la necrosis tubular aguda, que es una condición, una variante de la enfermedad renal aguda de tipo renal, pero como su nombre lo dice, ya va con necrosis, ¿ya? Y eso es por posible nefrotoxicidad, deshidratación, no hay suficiente perfusión en los riñones o de repente daño por toxinas, entonces cursa con este cuadro. Obstrucción urinaria bilateral posrenal. Hemos hecho una ecografía y descartamos todo tipo de obstrucción. Hemos descartado hidronefrosis, hemos descartado dilatación de los cálices, de las pelvis renales. Entonces, no, descartamos todo lo que sea obstructivo. Glomerulonefritis aguda típica, sedimento urinario no reactivo. Ya no hay alteraciones, en cuanto no hay clínica sugestiva de glomerulonefritis que curse con síndrome nefrítico, nefrótico, una enfermedad renal crónica agudizada.
Para que el paciente haya tenido una enfermedad renal crónica agudizada, tuvo que haber dado signos y síntomas también de, de liberación de ácido úrico, ¿no? Lo más característico de la enfermedad renal crónica viene a ser la escarcha urémica, ¿ya? Hay tanta uremia, tanto ácido úrico en el cuerpo que se libera por el sudor y eso se seca y al secar se forma como una escarcha. Sí, es cierto que el aliento urémico del paciente podría estar traduciendo un exceso de uremia, pero el paciente, para comenzar, tiene los riñones conservados, que se demuestra en la ecografía, así que descartamos también la enfermedad renal crónica agudizada. ¿Cuáles son los cuadros más agudos que podrían estar aquí generándome problemas? La nefritis intersticial aguda por AINES, la necrosis tubular aguda por AINES hipovolemia y la ira prerrenal, siendo la ira prerrenal aquella por hipovolemia. Ahora, el paciente vomita, pierde volumen, sí, Shirley, pierde volumen, pero está hipertenso. Entonces no es un problema de hipovolemia. El paciente tiene mareos, hipotensión, no es más, tiene somnolencia, ¿ya? Bien, entonces acá paciente todavía no se le ha hecho el tratamiento porque recién acaba de llegar, o sea, no le hemos dado, no sabemos si responde o no, pero lo que sí, de acuerdo a este cuadro clínico, debería tener una buena respuesta a la hidratación. En cuanto a la necrosis tubular aguda, este es un cuadro que es causado por isquemia, por nefrotoxinas, un exceso de AINES, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos descarta en este cuadro clínico? Que al sedimento urinario no encontramos cilindros, ni hialinos, ni granulosos. Nos dice sin cambios, ¿no? No hay presencia de cilindros. Y en cuanto a este cuadro de nefritis intersticial aguda, cuya causa viene a ser medicamentosa por AINES, por antibióticos, este es el que más encaja con el paciente. Ahora, tanto la nefritis intersticial aguda como la necrosis tubular son causas de ira renal, también llamada intrínseca, a diferencia de la prerrenal, que es causada principalmente por hipovolemia. Bien, entonces aquí nos vamos acercando más al diagnóstico y nos quedamos con los siguientes diagnósticos médicos, ¿sí? La manera en cómo se puede expresar los diagnósticos son de 5 formas. El diagnóstico principal. Estamos frente a una insuficiencia renal aguda de tipo intrínseca. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a la insuficiencia renal intrínseca, chicos? ¿Qué otro nombre se le da? Insuficiencia renal intrínseca o, ¿cuál es el otro nombre? Renal, ¿ya? No se olviden que tenemos 3 tipos de iras, chicos, ¿ya? Tenemos 3 tipos de iras. Tenemos la ira que es de tipo prerrenal, ¿ya? Tenemos la ira que es de tipo renal y tenemos la ira que es de tipo posrenal. Ya saben que en la prerrenal la causa viene a ser por hipovolemia, ¿ya? En la causa renal o de tipo intrínseca, se le llama intrínseca, ¿por qué? Porque va afectando directamente aquí a los túbulos, ¿no? Al parénquima renal. Entonces, la ira de tipo renal o intrínseca es causada por nefrotoxinas. A grandes rasgos, ¿ah? Porque las nefrotoxinas no solamente pueden ser exógenas, como los medicamentos, como la solución de contraste, sino también puede ser la misma uremia que produce el cuerpo, el mismo exceso de proteínas que produce el organismo. Un turista o un deportista podría sufrir de enfermedad renal de tipo intrínseca. ¿Por qué? ¿Cuál es el producto de la mioglobina? ¿Cuál es el producto pues, que resulta de la ruptura de los músculos, la mioglobina, ¿no? La rhabdomiólisis también, que es la rhabdomiólisis, es un proceso por el cual hay una ruptura de las fibras musculares, se rompe el músculo, se libera mioglobina y un exceso de proteína que el riñón no puede depurar y esa vendría a ser una causa de una enfermedad renal aguda de tipo renal intrínseca, ¿no? Por productos que el riñón no puede metabolizar de causa endógena, como la mioglobina, ¿no? Exceso de proteínas. Y por último tenemos la posrenal. La posrenal viene a ser causada por procesos obstructivos, una neuropatía obstructiva, una hiperplasia benigna prostática, ¿ya? Ahora sí, como diagnóstico principal tenemos la enfermedad renal aguda de tipo intrínseca o prerrenal, probablemente por nefritis intersticial aguda, secundaria al único de AINES. Diagnóstico sindrómico, síndrome urémico, se justifica por el aliento urémico, las
acidosis metabólica, ¿ya? El trastorno hidroelectrolítico, hay una hipercalemia moderada, justificada por la presencia de cambios electrocardiográficos, la debilidad muscular y por reflexia. El diagnóstico fisiopatológico adicional, hay una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Qué quiere decir anión GAP elevado? Eso se da en contextos de acidosis, ¿sí? Hay muchas causas de elevación de anión GAP. Ahí tenemos una de ellas, es la nefritis intersticial aguda, y el diagnóstico de comorbilidad relevante es la hipertensión arterial esencial, aparentemente controlada, ¿no? Para el objetivo de este paciente. Ya para culminar, ¿qué es lo que debemos tratar aquí con el paciente? En el paciente no se trata de comenzar a darle medicamentos. No hay un tratamiento específico para la enfermedad renal aguda, porque la enfermedad renal aguda, como se han dado cuenta, tiene múltiples causas, ¿ya? Les voy a enseñar al final un resumen integrativo porque es lo que está también aquí pautado, ya unos 2 minutos. No hay un tratamiento específico, ¿ya? Para la enfermedad renal aguda, pero lo que sí se debe hacer es tratar todo lo que esté alterado, ¿no? Y aquí está nuestro plan de trabajo. Debemos suspender los AINES, iniciar hidratación con solución salina de tipo isotónica, obviamente, ¿no? Gluconato de calcio endovenoso, que es el antídoto a la hipercalemia, resinas de intercambio catiónico, bicarbonato de sodio para el trastorno metabólico, monitoreo estricto de las funciones vitales, de la diuresis, de la conciencia, porque el paciente está estuporoso, somnoliento ahorita, evaluación urgente por nefrología y preparación para hemodiálisis si es urgente. ¿Cuáles son los criterios de hemodiálisis? En el caso de que el paciente no progrese, podría meritar la elevación de electrolitos, intoxicación por productos de desecho como el ácido úrico, la creatinina, en este caso la sobrecarga, que el paciente progrese con edema agudo pulmonar, acidemia, ya que en este caso el paciente sí lo tiene, ya, y la uremia, ya, que puede cursar con compromiso del sensorio, del pericardio, y también la coagulopatía urémica. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, chicos, con relación a enfermedad renal aguda. Enfermedad renal aguda es un tema bastante amplio como para poder abordarlo en una hora, pero en lo que es posible, ojalá, espero que se haya podido aprender sobre una correcta anamnesis, una correcta semiología por sistemas, sobre todo enfatizar los órganos que son más importantes en contextos en los cuales nos queremos acercar a un diagnóstico específico, y conocimiento sobre la enfermedad renal aguda en sus 3 etapas, ¿no? Entonces, la palabra clave viene a ser intrínseca, que es el diagnóstico final de este caso clínico, y si necesitan los materiales pueden pedírselo sin problema, Ángel. ¿Sí? Eso ha sido todo de mi parte, y les voy a presentar un resumen al final. Si no tienen nada más que preguntar por el chat, y pues agradecerles a todos por estar presentes, ¿sí? Muchas gracias, Shirley. Antes de que después que presentes el resumen, eh, para que todos podamos prender nuestra cámara y poder despedirnos. Pero después de que presentes el resumen. Sí, claro, no hay problema. Ya, a ver, voy. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Sí se puede ver, ¿no? Ya. Ya miren, chicos, entonces hablamos de falla renal aguda, es un tema bastante amplio, ¿sí? Por eso no, de repente la intención no ha sido tanto darles una clase de aquí, sino más verlo representado en un paciente. Entonces, laboratorialmente, la enfermedad renal aguda se define como un aumento de la creatinina más de 3 miligramos por decilitro en 48 horas, o el aumento de creatinina más de 1.5 veces por 7 días, ¿no? Estos son criterios más laboratoriales. La CADIGO, que es la guía que a nosotros nos rige la clasificación de la enfermedad renal aguda, mide 3 alteraciones de la función urinaria, en oliguria, anuria y poliuria. ¿Sí? La oliguria es orinar menos de 400, anuria, pues quedarse seco. ¿Quién no ha pasado por un cuadro anúrico, por ejemplo, después de la ingesta de alcohol? De repente no nos damos cuenta y orinamos, descansamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no orinamos en en toda esa tarde, ¿no? Entonces estamos en un cuadro anúrico que revierte claramente, ¿no? Entonces eso es la anuria. Y la poliuria es orinar menos de 3 litros, ¿ya? Los estadios de la enfermedad renal
de la injuria renal aguda, enfermedad renal aguda, o acute kidney injury, que es del derivado del inglés, tiene 3 estadios: el estadio prerrenal, el estadio renal, llámese intrínseco, o acute kidney injury, que es la enfermedad renal aguda propiamente dicha, y la falla renal o también posrenal. Se clasifican estos estadios, ¿no? Entonces, la prerrenal, la principal causa viene a ser hipovolémica. En la renal, la principal causa viene a ser nefrotóxica, ¿no? Por nefrotoxinas. Las nefrotoxinas pueden venir desde afuera o pueden venir desde adentro, ¿no? En este caso, la causa de la lesión tubular ha sido exógena por el consumo de AINES, ¿sí? Por el consumo de AINES. Y luego, dentro de estas variantes de las causas renales, tenemos a la nefritis intersticial aguda, tenemos las causas vasculares, tenemos la glomerulonefritis, por eso que también la hemos descartado, y condiciones de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Por eso es muy importante, cuando queremos descartar síndrome nefrítico, ver si es que hay cambios en la orina: hematuria, proteinuria, la orina más oscura, la orina más espumosa. Por eso que tanto les he enfatizado en la historia clínica. Y finalmente, los posrenales, por eso esos términos que les iba diciendo, ¿no, chicos? ¿Qué es oliguria, anuria, poliuria? Ya, entonces, el paciente no estaba seco en su totalidad, el paciente miccionaba poco, pero miccionaba. Se le hizo tacto rectal, no había hiperplasia. Se le hizo puntos renureterales, no había dolor. Una ecografía, no había dilatación de las pelvis renales. Entonces, claramente el paciente no está en un cuadro obstructivo, ¿ya? Ahora, el diagnóstico: 70% es de la anamnesis, 30% viene a ser laboratorial, ¿sí? Y en laboratorial hacemos referencia a la cantidad de sodio que se excreta, la osmolaridad urinaria, cómo se mantiene, la relación urea-creatinina, la presencia de cilindros. En este caso no había presencia de cilindros en el sedimento urinario, ¿sí? Y el tratamiento es dirigido, ¿ya? El tratamiento es ¿Dirigido a qué? A eliminar noxas, a estabilizar funciones vitales, control de diuresis y decidir decidir básicamente si es que hay criterios de diálisis o no lo hay. Ya les he puesto los criterios de diálisis, ¿no? Entonces, básicamente eso vendría a ser injuria renal aguda, ¿sí? Como tal, esta es la clase, es bastante extenso el tema, que espero que se haya podido plasmar en un caso clínico, ¿sí? Listo, chicos. Ahora sí, con eso ha sido todo por mi parte, ¿ya? Con eso ha sido todo y Muchas espero que... gracias. Listo, Angelita, gracias también. Muchas gracias, Shirley. Agradecemos tu compromiso y también por la gran ponencia que nos has dado. Y chicos, si en caso no pueden prender su cámara, no importa, tal vez reaccionen para poder tomarnos una fotito final, por favor. Bien, a ver, Shirley, sí podrías prender tu cámara. Ah, ya, está bien, perfecto. Ya, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, un momento. Ahí está, ahí va otro corazoncito. Ahí está. Uh-huh. Ya, perfecto, chicos. Ahorita voy a enviarles el link del post-test. Recuerden que va a estar abierto 15 minutos, así que tomen en cuenta el tiempo, por favor. Listo, muchas gracias. Listo, Angelita, muchas gracias también y a ustedes, chicos, por la participación. Ya conmigo hasta otra oportunidad y espero que les haya gustado, ¿sí? Ya nos estamos viendo. Gracias, Ángela. Hasta luego. Buenas